Buenas, buenas noches. Doctor Gaby me dijo que le arregle la definición de pie diabético. Ya le. Ya. Ya. Ya, entonces, como definición de pie diabético se refiere a una alteración clínica cuya base teopatogénica es la neuropatía y está inducida por la hiperglicemia mantenida, es decir, un alto nivel de glucosa, sin coexistencia de isquemia y previo a un desencadenamiento traumático. Esto se va a producir la lesión o la ulceración en el pie. Listo, todo eso era. Ay, ¿cómo se? Gracias. ¿Quién sigue? Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Andrés Santos y voy a exponer el rol del cirujano plástico, reconstructivo, injertos colgajos y el rol del podiatra y podólogo. Mi tiempo es de 6 minutos. Pásale, por favor. El rol del cirujano plástico reconstructivo. La cirugía plástica permite abordar lo que es el pie diabético tanto de forma preventiva como para corregir las complicaciones de la enfermedad. Gracias a la reconstrucción de las úlceras, es posible evitar lo que va a ser el peor de los casos, que es la amputación. ¿Cómo va a hacer ello el cirujano plástico? Iniciando con lo que es la evaluación de la herida, si hay o no infección y si hay o no tejidos de granulación, ya que también vamos a ver que si no hay un tejido de granulación, no va a ser aceptable lo que es colocar un injerto o un colgajo, para lo cual se evaluará el tipo de úlcera, dónde se encuentra ubicado y cuál va a ser la conducta a seguir. Para ello también se solicitan ciertos exámenes complementarios. Dale un clic, por favor. Como la angiotonografía para la presencia de calcificaciones en la vascularización, principalmente, ya que esto nos permite obtener datos valiosos para lo que es una reconstrucción microquirúrgica, para evaluar el estado vascular general y de las colaterales. Dale otro clic, por favor. Vamos a evaluar también lo que es el Doppler, para ver la velocidad de flujo en centímetros. De ello también depende, para ver si el paciente es apto para un injerto o un colgajo, ya que esta debería ser mayor a 40 centímetros por segundo. En los vasos receptores se ha asociado una mayor sobrevida cuando presentan estos valores. Todo esto va a ser evaluado por el cirujano plástico para ver si el paciente es apto para una reconstrucción, ya sea para una colocación de un injerto o un colgajo. Dale un clic, por favor. Como sabemos, el manejo del pie diabético lo manejan varias especialidades, dentro de cuales está el cirujano plástico, al que se le encarga lo que es el desbridamiento inicial, en lo que es la urgencia y la toma de decisiones posteriores. ¿Para qué realizamos el desbridamiento? Es para la remoción del tejido muerto dañado de una herida para mejorar el proceso de cicatrización, eliminando los calios, para permitir el examen completo del alcance de la herida, facilitando lo que es el drenaje y estimular la cicatrización. Y asimismo, también va a evitar lo que es la infección, ya que como sabemos, esto es un proceso mecánico que prolifera lo que es la proliferación bacteriana. Dale un clic, para que digo, pásale por favor. Para ello también es importante tener conocimiento sobre los angiosomas y su irrigación, ya que esto es la parte fundamental para el cirujano plástico poder realizar la colocación de los injertos o los colgajos, para lo cual vamos a tener estas zonas, por ejemplo, de la tibial anterior, que se encuentra en el dorso del pie, la tibial posterior, en la zona medial del tobillo. También tenemos la zona media del talón, la peronea, en la parte de plantar, en la cara anterior lateral del tobillo y la planta lateral del talón, como vemos en el número 6. ¿Para qué nos sirve esto? Es para conocer la distribución vascular y ayudarnos a planificar o no solo la reconstrucción y planificar la reconstrucción con colgajos locales, ya que tenemos que tomar en cuenta muy bien lo que son los angiosomas, ya que al invadir otra zona podemos ocasionar lo que es la necrosis del colgajo y esto nos serviría para la reconstrucción. Pásale, por favor.
Con respecto a los injertos van van a ser tejidos trasladados de otra zona del cuerpo, ya sea el muslo, la zona anterior de los antebrazos. Pero lo que le va a caracterizar a lo que son los injertos es que no van a preservar la vascularización originaria, sino que se van a formar nuevos vasos. Dentro de ellos vamos a tener, según los agentes, doadores y receptores. Dentro de ellos tenemos los autoinjertos que corresponden, que son provenientes del mismo individuo, por ejemplo, de la zona del muslo. Hay que tomar en cuenta que estos también son denominados autólogos, son los más utilizados y requieren un lecho que estén bien vascularizados y sin infección. Vamos a tener lo que son los isoinjertos, que provienen de individuos genéticamente idénticos, en este caso serían los gemelos. Los alinjertos, que provienen de individuos de mismas especies, y los soninjertos, que provienen de individuos de distintas especies. También vamos a tener, según su composición, si son simples o compuestos. Esto más relacionado a qué parte vamos a ocupar, si es piel, mucosa y dermis en caso de ser simple, y ya en caso de ser complejos ya van a ocupar lo que es las grasas, la fascia cutánea, incluso la zona muscular. En esta parte de aquí del gráfico es una piel para injerto con técnica de malla. ¿En qué consiste esa? Se usa un rasurador, como podemos ver en la imagen, para sacar la fascia, generalmente en la cara anterior del muslo, para injertar en la otra parte del cuerpo, que en este caso sería el pie. Y este puede ser mecánico o a su vez electrónico. Esta se usa para dar hoyo, para generar esta malla. Como ven, quedan hoyos para permitir el crecimiento rápido y la recuperación más temprana, tanto de la parte injertada como la parte donadora. Pásale, por favor. Una cosa importante mencionar de los injertos es que los injertos no se usan en la parte plantar del pie por el cisaliamiento. ¿Qué es el cisaliamiento? Es la fricción que esta porción obtiene. Con respecto a los colgajos, estos sí van a preservar la vascularización original de la zona dadora hacia el pie. Dentro de ellos tenemos musculares, fasciocutáneos y los colgajos perforantes, que están basados en vasos perforantes de un vaso conocido a un vaso pequeño de calibre, que se encargan de la vascularización de un pequeño territorio. Dentro de hoy tenemos que los colgajos para la reconstrucción del pie diabético deben proporcionar un tejido bien vascularizado para controlar lo que es la infección y aportar un contorno adecuado para el calzado, ser duraderos y poseer un anclaje sólido para resistir las fuerzas. En este caso, los colgajos sí se usan para las zonas de señalamiento, que es la zona plantar. Dentro de los más utilizados en lo que es el pie diabético, encontramos los anterolaterales del muslo, como podemos ver en el gráfico izquierdo. En este caso es una paciente que podemos ver que es una reconstrucción de su pie derecho con un colgajo anterolateral del muslo, en la cual se hace una microcirugía reemplazando el angiosoma comprometido. En la parte de abajo ya podemos ver la recuperación del paciente, pero ese es 12 meses de postoperatorio. A diferencia de la gráfica que podemos ver en la derecha, que ya es una paciente donde vemos una intraoperatoria luego de un colgajo de perforante de la arteria circunfleja ilíaca superficial. Igualmente, podemos ver la reconstrucción, pero tomar en cuenta que que el cirujano plástico va a seguir el postoperatorio, también para la parte estética, para evitar las cicatrices hipertróficas. Pásale, por favor. Con respecto al rol del podiatra y el podólogo, hay algo que tomar en cuenta, es que el podólogo puede ser cualquier persona que siga un curso, ya que se va a encargar de la prevención y el cuidado, y más de la parte estética de lo que es el pie. En cambio, el podiatra es un médico que se ha especializado en el pie. Este está capacitado para curar, corregir y operar en cualquier enfermedad y afectación del pie. Este nos va a permitir identificar los factores de riesgo. Listo, doctor. ¿Cuánto tiempo tenía usted de presentación? 6 ¿Cuánto? minutos. Ya vamos más de 10. Listo, doctor. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? ¿Quién sigue? Ya le comparto. ¿Qué apellido es del doctor que acabo de exponer? Saltos. Su nombre, por favor. Andrés Saltos. Andrés. Por favor, vigilen el tiempo.
Se puede ver todo bien. Solamente como comentario con respecto a los colgados. Andrés, se demoró mucho tiempo en la cuestión vascular, casi fueron 3-4 minutos. Y no estaba mal, pero su presentación no era de eso. Sí, yo sé que es importante. Lo único que tenía que presentar a ustedes es lo que hace el plástico. Bueno, dijo varias cosas que sí son importantes, entre esas que debería encargarse, tal cual usted dijo, el desbridamiento de tejidos al cirujano plástico. Sin embargo, esto casi en nuestro país no ocurre. Voy a hablar por los hospitales que conozco, que son en Luis Bernaza, en Guayaquil, y todos los hospitales públicos de la ciudad de Quito. El Hospital Carlos de la de Marín y... ¿qué más? Y bueno, esos hospitales básicamente, y el Hospital Militar. Y lamentablemente los cirujanos plásticos en casi todos los lados no están haciendo el papel que les corresponde de la cuestión del pie diabético. No. Y el tema de ellos es que dicen, no, que es microvascular. Y el pie diabético sí tiene su componente microvascular, pero no es el principal. Y tampoco es susceptible de cirugía. Porque por último, si el componente microvascular, que es responsable de menos, se calcula que es del menos del 2% de las úlceras, que es poquito, muy poquito, entonces no se está haciendo la verdad el trabajo multidisciplinario que debería hacerse. Entonces, ¿cómo sería? Si un paciente llega con un pie diabético neuropático, el cirujano plástico debería hacer las limpiezas quirúrgicas, punto. Pero no pasa eso, ¿sí? Entonces, ¿quién lo hace? Normalmente lo terminamos haciendo los cirujanos vasculares. ¿Qué pasa cuando usted pide un apoyo a traumatología? Lamentablemente, casi en todos los hospitales es lo mismo. No es un apoyo real que están dando con respecto al pie diabético. Incluso en algunos hospitales se desiste de hacerlo. Porque, bueno, ya son cuestiones, ¿no? Cada servicio se organiza como puede y como los recursos que se tienen, pero si fuera así, lamentablemente no podríamos seguir trabajando y hay servicios que seguimos trabajando, que se tienen. Sí es un poco extraño, ¿no? Porque privadamente, si usted le dice a cualquier médico que le ayude, pues sí le ayuda. Pero bueno, son temas extraños que no vamos a meternos mucho en eso. Y bueno, hasta ahí el comentario. Entonces, desde el punto de vista del plástico, ustedes vieron injertos y colgajos, como acaba de presentar Christopher. Hay injertos libres que abarcan todo, fibra de piel, tejido celular subcutáneo, incluso musculatura. Pero eso en el paciente diabético no es muy factible. Y casi en la gran mayoría, porque tienen compromiso importante de los vasos sanguíneos. Es decir, que esto se quedaría limitado exclusivamente para los pacientes que tienen un pie neuropático puro, sin componente isquémico, ni siquiera leve, porque son vasos, estamos hablando de 2 milímetros de diámetro. Y la mayoría de textos que reportan este tipo de cosas en los pacientes diabéticos son lugares donde ya han alcanzado una evolución mucho más importante, en donde sí hay la realización de estos injertos. Pero bueno, en tal caso, que quede de mensaje que lo que debe hacer el cirujano plástico es, en conjunto con los demás especialistas que intervienen en el pie diabético, tratar de solucionar la parte de tejidos blandos por el cirujano plástico. La parte de traumatología obviamente tendrá que hacerlo ellos. Y exclusivamente lo que le correspondería en términos de capacitación y en términos legales incluso al cirujano vascular es exclusivamente la parte de la revascularización. Si hay para revascularizar, se lo hace. Sí. Se lo hace de forma endovascular o de forma abierta. Pero hasta ahí debería llegar nuestro trabajo. La cobertura ya es a cargo del cirujano plástico.
Sí, en realidad en el hospital tenemos alguna colaboración de cirugía plástica con el tema de las coberturas y todo. Pero lamentablemente no es una cosa que se esté manejando en todos los hospitales. ¿Quién sigue? ¿Alguna pregunta? Yo ¿Quién continúo sigue? con la exposición, doctor. Ya está la presentación. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Pamela Taxi y les voy a hablar sobre el rol del cirujano vascular en el tratamiento del pie diabético. Y mi tiempo es de 6 minutos. Bueno, con respecto a la revascularización, esta es la restauración del flujo sanguíneo pulsátil en una parte del cuerpo u órgano que ha sufrido isquemia y se lleva a cabo por medios quirúrgicos. La revascularización del pie diabético puede ser abierta o por bypass o endovascular o angioplastia, que ya les voy a comentar a continuación. Las indicaciones para realizar estos procesos de revascularización va a ser confirmar la isquemia severa en el paciente, esto cuando tiene ausencia de los pulsos pedio, tibial, dolor en reposo o lesiones isquémicas, como puede ser úlceras no cicatrizadas, y otros evocadores de investigación vascular, como es una presión arterial sistólica en el tobillo menor a 50 milímetros de mercurio, o la presión sistólica en el dedo gordo del pie menor a 30 milímetros de mercurio. Preferimos usar el término primer dedo del pie, que ya habíamos comentado eso, ¿ya? Por Sí, favor. el primer dedo del pie, que este se utiliza en los pacientes diabéticos por la calcificación de las arterias. Los requisitos para poder realizar una revascularización va a ser tener una energía arterial receptor, una arteria distal de buen calibre y la presencia de un arco plantar. También es importante recordar los angiosomas, que como ya vimos son estas áreas del pie vascularizadas por una arteria y fuente que según el sitio en donde se encuentre la úlcera, si es que revascularizamos la arteria de esta zona que llega a esta úlcera, va a mejorar la cicatrización rápidamente. Bueno, con respecto a la revascularización abierta o bypass, este es un desvío que se realiza para evitar un obstáculo o una interrupción en esta vía de comunicación. Se prefiere siempre realizar el uso de un injerto autólogo, como es la vena safena mayor, u homo o contralateral a la lesión. Esta vena se tiene que invertir para que las válvulas no se opongan al flujo arterial y debe ser de buen calibre con un diámetro mínimo de 3 o 4 milímetros y de buena calidad, es decir, que no tenga varicosidades. Y bueno, el 75% de los pacientes diabéticos casi siempre van a tener una obstrucción en la arteria poplitea o en la tibial, con preservación de las arterias más distales. Entonces, bueno, les he puesto este ejemplo en donde tenemos un paciente con obstrucción de la arteria poplitea y aquí se ha realizado un bypass que va desde la arteria femoral hasta la tibial posterior, como pueden observar aquí. Entonces, así se restablece el flujo, evitándonos o saltándonos esta obstrucción. Este sería un bypass femorotibial. Este tipo de bypass se realiza en los casos de estadios 3 o 4 de Fontan, que como vimos es el dolor en reposo, o cuando tenemos isquemia, necrosis, úlcera. Hay otros tipos de bypass, como pueden ser los aortoilíacos, femoropopliteos, tibiales anteriores o posteriores, depende en dónde se encuentre la oclusión, o extraanatómicos, como los axilofemorales o femorofemorales. Y otras alternativas, cuando no tengamos una vena safena mayor disponible, pueden ser la vena safena menor, la vena cefálica o basílica de las extremidades superiores, la femoral superficial, o también se puede utilizar injertos protésicos. Sin embargo, estos aumentan el riesgo de infección y las trombosis. Y el salvataje de la extremidad con este bypass es de un 90%. Y con respecto a la revascularización endovascular o angioplastia, esta se utiliza cuando tenemos estenosis más cortas, de unos 4 centímetros. Se hace un abordaje pequeño, una incisión. El sitio más común para realizar esta intervención es la arteria femoral común. Se ingresa estos catéteres, como ya vimos en clases anteriores, se infla el globito. Esta dilatación provoca el estiramiento de la capa media y adventicia de la arteria. Y luego se lo Preferimos utilizar el término balón, no globito. ya, ¿Sí? un balón. Listo, cuando se desinfla el balón, este stent o malla queda abierta y esto permite mantener la permeabilidad de la luz y evitar que de nuevo pues exista un retroceso y pueda seguir el flujo.
Esta es una técnica menos agresiva, de recuperación más rápida y además no compromete la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica en caso de que haya un fracaso. Y la recuperación, bueno, el salvataje de la extremidad con esta técnica es de un 75%. Y eso es todo. Muchas gracias. Ese 75% es muy, muy ambiguo porque hay gente que tiene oclusiones muy cortitas y puede llegar al 100%, pero hay gente que tiene extensiones muy largas y puede llegar al 10%, así que ni siquiera debería ser considerado como promedio. Pero bueno, en tal caso, eh, sí es verdad que algunos textos y en realidad algunas clasificaciones incluso muy conocidas hablan de que si es que si es que una oclusión es muy larga, dígase mayor de 10 centímetros, debería optarse por un tratamiento de tipo abierto. Hay una clasificación que se llama TACS de la A a la D. Se supone que cuando lanzaron esa clasificación ya más o menos hace unos 15 años, los que tienen clasificación A y B son oclusiones cortas. Eso también hablamos de enfermedad arterial periférica. ¿Sí? Son oclusiones cortas, no muy complicadas, o estenosis cortas, no muy complicadas. De tipo A y B son parecidas, digamos, así para no confundir mayor cosa. Y esos eran para tratamiento endovascular. Cuando tenemos tipo C o D, ya son oclusiones más largas, y en el tipo D ya son largas, muy extensas. Estamos hablando, por ejemplo, de toda una femoral, de toda una poplitea, de las tibiales. Sin embargo, con las nuevas técnicas endovasculares, y hay nuevas publicaciones que incluso se obtiene una repermeabilización desde el 92%, 90% en clasificaciones de tipo D, porque estos estudios son nuevos y estas técnicas son nuevas también. Ahora, ¿cuánto cuesta? Justo ayer hicimos con los doctores del hospital, no en el hospital, pero hicimos un caso de una oclusión endovascular de un paciente con isquemia crítica. No tenía exactamente pie diabético, pero era diabético y tenía una isquemia crítica. ¿Qué quiero decir con el término crítica? Que estaba en amenaza de la extremidad. Y de hecho, si es que alguien puso atención, ya no debería yo usar el término isquemia crítica. Debería usar el término isquemia crónica que amenaza la extremidad. Entonces, este paciente con isquemia crónica que amenaza la extremidad puede ser dos tipos, unos con úlceras y otro con dolor isquémico en reposo. Este paciente tenía dolor isquémico en reposo. Tenía una oclusión muy extensa de la poplita. Toda la poplita estaba ocluida, toda la tibial anterior, toda la tibial posterior, toda la peronea. Un poco se recanalizaba a la tibial anterior distalmente, pero muy poquito y muy eficiente solo por colaterales. La señora tenía dolores intensos a pesar de que era diabética. Entonces, ¿qué se hizo? Se avanzó con guías endovasculares para que tengan una idea. Solo un catéter, que es un microcatéter que sirve para llegar a las arterias tibiales. Es un catéter de un milímetro y medio de diámetro. Con ese milímetro y medio puede llegar a la arteria tibial, a la pedia incluso, y ir liberando stent, balones y los que necesite. ¿Sí? Pero solo ese catéter cuesta $900. Entonces, bueno, la cirugía al paciente va a costar bastante por el tema de material, porque además tuvimos que poner un stent y hacer varias angioplastías con 4 balones diferentes. La cosa es que era una oclusión de tipo TAS-D y logramos reperfundir todo el eje que estaba estenótico, le dejamos sin estenosis, que era la femoral superficial. La poplite que estaba con oclusión total, le llegamos a repermeabilizar en su totalidad. Y la tibial anterior también, que tenía su oclusión casi de toda la longitud, también se reperfundió todita. Se recanalizó, quiero decir, todita. Lo que no se reperfundió directo, lo que no se recanalizó, perdón, es la peronea ni la tibial posterior, pero por colaterales distalmente sí se recanalizó. Una vez que se abrió la arteria poplite y la arteria tibial anterior. Entonces, la cosa es que sí van mejorando las técnicas, pero materiales de ese paciente no gastó menos de $7,000. En el tiempo del angiógrafo que se usó, pongan unos $3,000 más mínimo, tal vez 4,000. Bueno, así que el paciente va a terminar pagando bastante. ¿Quién sigue? Doctor, ya le va. ¿Qué es lo malo? Que no vamos a cobrar nosotros todo, porque son costos de los materiales. Se queda en la escuela antigua porque sí es un poco de despecho, porque después de tanta radiación, porque se irradia bastante, usted hace con una frecuencia con radiación, los honorarios no son tan altos como deberían ser.
pero bueno, igual hay que hacer. Sigamos. Listo, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la definición, etiología y el cuadro clínico del aneurisma de aorta abdominal. Mi nombre es Richard Tenesaka y tengo un tiempo de 5 minutos. Bueno, en cuanto a la definición, el aneurisma aórtico abdominal se va a referir a la dilatación de la aorta abdominal en su diámetro, cuando va a ser mayor o igual a 3 centímetros. Entonces, en la imagen podemos ver una aorta normal y el diámetro normal en un individuo, dependiendo de su morfología, va a ser de 1.5 a 2.4 centímetros. Y al lado tenemos la dilatación, que va a ser mayor o igual a 3 centímetros. Tenemos los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de un aneurisma aórtico abdominal, como el tabaquismo. Va a ser un factor de riesgo muy importante porque es un factor de riesgo modificable y esto, bueno, va a depender mucho de la duración y de la cantidad, pero el hecho de fumar va a incrementar el riesgo 8 veces más de desarrollar en comparación de una persona que no fuma. También un factor de riesgo muy importante es la edad. Esto se va a presentar en pacientes mayores de 65 años. Y bueno, los datos están ahí y nos dicen que es muy raro encontrar en pacientes menores de 55 años, excepto en personas que tengan anormalidades del tejido conectivo, pero eso un poco más adelante les voy a hablar. También el sexo, la prevalencia va a ser 5 veces mayor en hombres que en mujeres. También otro factor de riesgo va a ser los antecedentes familiares de aneurisma aórtico abdominal y la hipertensión arterial, porque esta va a ser un factor de riesgo para desarrollar y también para la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. En cuanto a la etiología, se van a dar cambios progresivos en la pared arterial y estos pueden ser multifactoriales. Pueden ser por procesos infecciosos, inflamatorios o por anormalidades del tejido conectivo. Recordemos un poco de la integridad de la pared arterial. Esta se va a dividir en la íntima, en la media y en la adventicia. Y se van a dar procesos que van a afectar principalmente a la capa media y a la capa adventicia. Van a ser 4 principalmente: la proteólisis, el estrés oxidativo, la respuesta inmunoinflamatoria y la apoptosis de las células del músculo lisovascular. En cuanto a la protólisis, aquí se va a dar un aumento de las proteasas. Las proteasas van a encargar de degradar la elastina, entre las proteasas que van a aumentar van a ser la plasmina, la elastasa, la catepsina y las metaloproteinasas de matriz, y también se van a dar una disminución de las proteínas elastogénicas, entre las que tenemos es la tubulina 5. Entonces, estas van a actuar sobre la elastina, y la elastina junto con el colágeno van a dar el soporte estructural de los vasos sanguíneos. Además, se va a dar un proceso de estrés oxidativo y una respuesta inmunoinflamatoria. ¿Por qué? Porque aquí se van a producir moléculas inflamatorias que van a ayudar van a promover el reclutamiento de células de la inmunidad, entre las cuales tenemos el linfocito B, el linfocito T, neutrófilos, macrófagos y los linfocitos Th1. Estos van a ser importantes porque van a interferir en la síntesis del colágeno. Entonces ya vamos a tener alteraciones de la elastina y del colágeno. Y todo este proceso inflamatorio también va a llevar a la apoptosis de las células del músculo lisovascular. Entonces, como les comentaba, se van a afectar. Y bueno, y finalmente esto va a llevar va a provocar la pérdida de las propiedades elásticas de la pared arterial por afectación de la elastina y del colágeno y de la dilatación arterial. Entonces aquí tenemos la aorta abdominal que tiene una dilatación. Y también vemos que, o sea, en este gráfico, vemos que la integridad de las 3 capas está perdida. Entonces esto va a llevar a que no tenga las propiedades necesarias para poder, o sea, para soportar toda la presión. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes van a ser asintomáticos y estas van a ser diagnosticadas cuando se piden estudios de imagen por otra causa, pero también los pacientes pueden referir dolor abdominal y también pueden referir una masa abdominal pulsátil. Y bueno, las manifestaciones clínicas de una ruptura de un aneurisma aórtico abdominal van a ser 3 signos que nos van a direccionar para el diagnóstico. Va a ser un dolor abdominal que se va a irradiar a la espalda, hipotensión y una masa abdominal pulsátil palpable. Entonces tenemos en la imagen, y bueno, eso también quería hacer mucha énfasis en que los pacientes con ruptura van a ser mayores de 65 años, como les comentaba, y solo van a venir pacientes muy jóvenes en el caso de que tengan anormalidades del tejido conectivo, como enfermedad de Ehlers-Danlos. Entonces, si llega un paciente de 40 años con enfermedad de Ehlers-Danlos y que está con estos síntomas, pues, con estos signos, pues deberíamos pensar en una ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Cuál era su nombre, doctor? Richard Tenesaka.
Buenas noches con todos, mi nombre es Araceli Tibán y el tema es aneurisma de aorta abdominal, diagnóstico, seguimiento, tratamiento endovascular y quirúrgico. Mi tiempo de exposición es de 5 minutos. Síguele, por favor. Bueno, según el diagnóstico, vamos a basarnos primero en la presentación clínica. Esta va a tener una sensibilidad del 88% y una especificidad del 75%. Tenemos que una masa abdominal punzátil detectada en la exploración física representa un hallazgo clínico clásico en los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Se ha demostrado que tiene una sensibilidad y especificidad baja entre el 68 y el 75% respectivamente. La presencia de obesidad y la distinción de la pared abdominal y el pequeño tamaño del aneurisma también reduce aún esta sensibilidad de la exploración física. Y tenemos que en una triada clásica de la ruptura es la presencia del dolor abdominal, hipotensión y shock y una masa abdominal punzátil que se presenta solo en el 25 o el 50% de los pacientes que presentan todos estos signos. Y con esto podemos llegar a un diagnóstico erróneo que puede ocurrir casi en el 60% de los casos. Síganme. Ya. Dentro de las principales imágenes radiológicas, el principal método es el diagnóstico, la ecografía, que tiene una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad del 100%. El estudio es un diagnóstico iniciado en los pacientes asintomáticos con sospecha de aneurisma de aorta abdominal por factores de riesgo que incluyen las mediciones de la aorta abdominal, las arterias ilíacas, principalmente las suprarrenales y las infrarrenales. La angiografía por tomografía computarizada, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 92%, se usa en Ojo, pacientes con... la angiotac está bien. Es angiotac, también se puede decir angiotac y tal como usted lo dijo, angiografía por tomografía. Sí, pero para que no haya confusión, ¿ya? Ya. Y Entonces esta vamos se a basa... decir angiotac. Siga. Ya, y esta se usa en pacientes con ruptura de aneurisma de un mayor tamaño, sintomáticos, también cuando hay un crecimiento de aneurisma rápido, un desarrollo de síntomas, aumento del tamaño rápido que se aproxima a una futura reparación electiva, que estaba desde mayores a 4.5 o a 5 centímetros. Y también este estudio diagnóstico nos ayuda a la posibilidad de planificar una intervención quirúrgica. Dígale, por favor. Ya. Con relación al cribado y la vigilancia, tenemos que tomar en cuenta que el cribado poblacional ha demostrado una reducción de la mortalidad relacionada con los aneurismas. Una ventaja de esto es que la Sociedad de Cirugía Vascular recomienda la realización de ecografías en hombres de 65 años o más, independientemente de los antecedentes de tabaquismo, y en hombres de 55 años o más que tengan antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal, y mujeres de 65 años o más con antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal o que hayan fumado alguna vez. La vigilancia, esta se identifica de forma rutinaria. El intervalo de imágenes de vigilancia suele estar guiado por el tamaño del aneurisma, como podemos ver en la tabla. Los diámetros que son menores a 2,6 centímetros, no se recomienda la revisión de 2 a 6 o de 2 a 6 a 2,9 cada 5 años, de 3 a 3.4 cada 3 años y de 3.5 a 4.4 cada 12 años, cada 12 meses, perdón, y de 4.5 a 5.4 cada 6 meses. Síguele, por favor. La decisión de tratar aquí es si el desarrollo de síntomas, la ruptura, el rápido crecimiento del aneurisma, que puede ir mayor a 5 milímetros, que hayan crecido durante los 6 meses, o la presencia de un aneurisma fusiforme con un diámetro de 5.5 centímetros. Pacientes con aneurisma fusiforme asintomático de más de... 5.5 centímetros entonces del corte, ¿ya? Ya. Y pacientes jóvenes, en particular mujeres con aneurisma de aorta abdominal de 5 centímetros que pueden beneficiarse de una reparación temprana. Síguele, por favor. Los tratamientos van desde una cirugía abierta, esta se realiza mediante un abordaje transperitoneal con la parotomía en la línea media o por vía extraperitoneal accediendo por la aorta por el flanco izquierdo. Esto consiste principalmente en la oclusión de la aneurisma de aorta abdominal por imposición de una prótesis que va impregnada con proteínas, lo que asegura la permeabilidad absoluta. Aquí se realiza un pinzamiento transversales de la aorta para realizar por debajo de las arterias renales, si ese es posible. Sígueme, por favor. Y el tratamiento o cirugía endovascular. Esto principalmente consiste en la reparación endovascular de aneurismas con la implantación de una endoprótesis vascular bifurcada a través de las arterias femorales e ilíacas con el fin de excluir la aneurisma de aorta abdominal de la circulación sistémica. Aquí lo que se introduce es un stent injerto hacia los vasos de acceso que deben ser de adecuada calidad para lograr un sellado completo. Este stent es fijado en la pared aórtica de los extremos del aneurisma de la aorta abdominal en base de los stents metálicos autoexpansivos. Síguele, por favor. Eso es todo. Gracias. ¿Qué apellido es usted y qué nombre, doctora? Araceli Tibán.
Araceli, no quite su posición, por favor, regrésele. Avanza un poquito. Regrésale al inicio. Eso. Bueno, ahí diferentes, verán, ahí hay un gráfico en la parte de abajo. Entonces, esa cirugía que he puesto en los números, ¿a qué se refiere la de arriba? ¿Qué tipo de cirugía es? Hay unas fotos de arriba. ¿Sí? Lo que mencionaba es que este tipo de cirugías se podría realizar a través de, como es laparoscópica, se podría realizar este tipo de cirugía. También podría, esa cirugía abierta, es lo que leí según lo que está ahí. Ya, en definitiva, ese es un abordaje laparoscópico. Ujú. Ya. ¿Y qué hicieron en este caso? ¿Cómo le colocaron? ¿Qué le pusieron? No está activado el micrófono. Ya, a ver, Doc, lo que mencionaba es que, bueno, como ya les mencioné, este es un procedimiento mediante una laparoscópica. Les mencionaba que también este procedimiento se podía realizar bajo anestesia regional. Ya. Y está realizado, a ver, esta laparoscópica era realizada a través de en la línea media o en la vía extraperitoneal. O sea, podemos ver la marcación de la línea media. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Que me escucha, Carlita? Sí, Doc, sí se le escucha. Su compañera parece que no me escucha. Bueno, a ver, entonces verán, doctores. Aquí hay cosas, aquí esta presentación puede causar confusión. ¿Listo? Verán. Ahí dice en el título, tratamiento, y abajo dice cirugía abierta. Y dice, realizarse mediante un abordaje transperitoneal con laparotomía en la línea media. Laparotomía. Laparotomía. Carlita, ¿qué es laparotomía? Doc, esta exploración con estos instrumentos que están en la No, imagen. ¿qué es laparotomía? Haga cuenta que está en cirugía general, no en cirugía vascular. Acuérdense que la cirugía vascular simplemente es una rama de la cirugía. ¿Es una cirugía abierta? No, ¿Quién quiere mejorar? Daniela Nicolalde. Doc, esta se trataba de una cirugía del abdomen que iba a ser, o sea, abierta, pero esta es más bien para ver los órganos y los tejidos que se iban a encontrar en el interior de esto. Ya, muy bien, usted hace una laparotomía. Generalmente van a escuchar el término laparotomía exploratoria cuando se hace una incisión importante, una gran incisión, para explorar qué hay en el intestino, qué hay en la cavidad abdominal. Entonces es una incisión. Puede ser supraumbilical, puede ser infraumbilical, puede ser supra e infraumbilical, por ejemplo. ¿Ya? Normalmente esto lo hacen los cirujanos generales cuando hay un dolor y no saben de qué se trata y quieren saber qué pasa. Ahí se encuentran endometriosis, se encuentran rupturas de embarazos ectópicos, se encuentran un montón de cosas que pueden pasar. Peritonitis, complicadas por una apendicitis y un montón de cosas. Ya, entonces, para eso se realiza. Ahora, en definitiva, es una incisión larga que se hace en el abdomen y se hace. Ahora, ¿qué dice en la presentación? Verán, doctores, dice ahí, en los gráficos de lado, lo que está mostrando la compañera es un abordaje laparoscópico. Christopher Santos, que es laparoscopía. Ese ya es el ingreso mediante los trócares para la valoración mediante cámaras. Perfecto, ya tiene la idea por lo menos, gracias. Entonces, mire, usted cuando quiere hacer una cirugía de aorta abdominal, lo que más se ha hecho en el mundo, lo que se ha hecho desde hace muchos años y décadas atrás, es cirugía abierta, con laparoscopía o laparotomía, que dice Christopher.
¿Qué dice? Usted ya me contestó, ahora diga. ¿Quién quiere ayudarle? Vamos, Jacqueline. Jacqueline tenemos Montesión. Voy a... No. Vamos, Puede, Jacqueline. Doc, justo se le entrecortó. ¿Puede repetir, por favor? Está siguiendo. Edison, Javier. Vamos, Edison. Verán que ustedes están viendo cirugía general, no tienen que tener dudas en esto, por favor. A ver, Edison, ¿qué es la parotomía y qué es la paroscopía? Edison, activa el micrófono. Eso preguntó. Sí, bueno, la laparoscopía es un procedimiento que se usa con cámaras, el ingreso de las cámaras hacia el interior de la cavidad abdominal. En cuanto a lo que es la laparotomía, esta en cambio se trata de una cirugía abierta del abdomen para ver en cambio lo que son los órganos y tejidos que se encuentran en el interior. María Emilia. Si es que usted tiene que hacer una cirugía abierta de la aorta abdominal, ¿qué va a ser? ¿Una laparotomía o una laparoscopía? Una laparotomía. María José Pasquel, ¿está de acuerdo o está en contra? Estoy de acuerdo. Michael. Yo también diría que estoy de acuerdo, Doc. Bueno, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una gran incisión. Es un abordaje retroperitoneal, es decir, que tiene que abrirle el retroperitoneo, ¿sí? Y encontrar la aorta. Bueno, hay varias técnicas de hacerlo, pero bueno, digamos que hacemos la cirugía abierta para no complicarnos más la vida. Hacemos la cirugía abierta y encontramos un aneurisma gigante, puede estar. Si es que es cirugía programada, mejor. Porque en cirugía programada usted no tiene sangrado, entonces el paciente está estable de entrada, los tejidos no están movidos por los hematomas, no hay signos de distensión de las estructuras que envuelven al aneurisma o del mismo aneurisma, entonces es mucho menos complejo y muchos pacientes más viven con una cirugía programada. Por eso es importantísimo un diagnóstico, ¿sí? Entonces, lo que se hace es justamente lo que está en la parte de abajo. Ahí vemos una imagen que está con una prótesis de un material que se llama Dacron, que está uniendo los extremos entre la aorta infrarrenal y las dos arterias ilíacas. ¿Qué se hace? Eso una vez que se ha abierto la pared del aneurisma. Y en la imagen que sigue, ustedes ven que la misma pared del aneurisma cubre la prótesis. Eso se hace siempre así para darle un mayor reforzamiento a la prótesis. La prótesis queda adentro. Obviamente, si es una pared muy grande, no le va a dejar redundante la pared, sino que tiene que hacer una resección de la pared del aneurisma y dejarle a la medida que pueda suturar encima de la prótesis. ¿Listo? En cirugía programada no se mueren muchos pacientes. En cirugía de emergencia fallecen bastantísimo. Algunos ya no llegan al hospital porque sangran muchísimo. Ventajosamente hay algunos aneurismas que se rompen hacia atrás y se contienen entre la pared, o sea, entre la región lumbar, y ahí para el sangrado por la misma compresión que produce el retroperitoneo. No se extiende. Pero cuando se abre la pared anterior, así que está detrás del retroperitoneo y todo, no está contenida en contra de la columna, entonces puede sangrar más. Y de hecho esos pacientes son los que fallecen. Sí, por sangrados, por hemorragia. Ahora, ¿cómo va a reconocer, doctora, la que expuso? ¿Cuál es lo característico de un aneurisma de aorta roto? Solo dígame 2 características, ya. A ver, era ¿cómo es el dolor pulsátil? La presencia de una hipotensión y también la presencia del dolor abdominal. Más o menos. Masa pulsátil, dolor abdominal, hipotensión. Si usted tiene esas 3 cosas, está roto el aneurisma. No tiene que darse muchas vueltas. El paciente se va a morir si no hace rápido algo. Ya ni siquiera avanzan a veces de las angiotomografías. Si es que hay un hospital donde tenga todo rápido y hagan las cosas rápido, sí se hace una angiotomografía para una planeación previa a la cirugía. Pero otras veces no, van directo al quirófano. La mayoría de veces se intenta que tenga una radiografía, una angiotomografía o angiografía por tomografía, como lo quieran decir, pero en nuestro país más bien angiotomografía. Es mejor porque usted puede planificar, puede saber qué extensión es, tiene una idea de cuánto mide la aorta. Normalmente
la infrarrenal, sí, ahí más o menos puede medir un 1.5 centímetros, 2 centímetros de diámetro la aorta, y desde ahí puede extender la prótesis hacia abajo. Obviamente tiene que ser un control proximal y un control distal. ¿Qué es lo malo de cuando está roto? Por ejemplo, el aneurisma, cuando está roto, es una pared inflamatoria. Usted le quiere clampear a la aorta y se va desgarrando como que estuviera tratando de clampear un flan. Así son a veces las aortas. Entonces, por eso la gente también fallece en el postoperatorio. Cuando coge puntos es como que estuviera cogiendo puntos de una galleta, se rompe. Sí, o como que estuviera cogiendo puntos de un flan. Pero ventajosamente no siempre son así, por eso hay gente que también sobrevive. Ahora, entonces, esa es la cirugía abierta. Y la cirugía endovascular, no ha puesto una foto, puso fotos de cirugía endovascular. Doctora. ¿Puso Sí, alguna sí, foto de endovascular? síguele una. ¿Aló? Ya. Ya, listo, entonces ahí está. Se hace todo por guías y catéteres. Se introduce un catéter por la femoral común y se va introduciendo por la femoral común del otro lado, otro tipo de catéteres y guías. La cosa es que se libera un stent recubierto. Y se llama endoprótesis. Endoprótesis. ¿Por qué? Porque está dentro de un vaso y es una prótesis. Punto final. Entonces, ¿qué es la característica? Tiene que ser recubierto, porque si no es recubierto, simple y sencillamente va a seguir saliendo sangre. Entonces, es recubierto con ese material que ustedes ven en color blanco ahí. ¿Ya? Y el flujo obviamente seguirá ese trayecto. ¿Estamos claros? Ahora, regrese las fotos, los gráficos de esos. Ya, ahora, entonces, habiendo hablado de eso, que es la cirugía abierta por laparotomía y la cirugía endovascular, usando una angiografía, no por tomografía, sino una angiografía digital, por vía endovascular con abordaje de las arterias femorales o por punción, a veces abre la arteria femoral, le ubica y por ahí mete los catéteres, también se hace así, pero solo abre las arterias femorales. No tiene por qué abrir el abdomen ni nada. Es por acceso femoral, ¿sí? Acceso femoral, entonces no hace nada. Ahora sí, la tercera cirugía que se puede hacer, pero que no es muy estudiada, no hay mucha experiencia en el mundo como lo hay con lo endovascular, es la cirugía laparoscópica, que está ahí, con los guías, digamos, con los trócares y con las cámaras y todos los que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces hay que estar bien claros con eso. Ahora, ¿cuál es la que es de elección, doctora? Ya, doc. Bueno, según esto se realizaron estudios, que un estudio se llama el DREAMER. El DREAMER era principalmente que evaluaba tanto el EVAR como, o sea, la cirugía abierta con la cirugía endovascular. Y mostraba que, bueno, en resumen era que... Tranquilices, tranquilices. A ver, solo responda. Por favor, doctorita. O sea, según los estudios... No me digan ya, nada de estudios ni nada. ya. Solamente responda porque no quiero confundir a los compañeros. Ya, se recomienda la cirugía abierta porque no tenía mayor tasas de recesión, o sea, ruptura del aneurisma, que era la complicación del EVAR, o sea, de la endovascular. Es lo más recomendable la cirugía abierta. Bueno, podemos entrar en una polémica brutal aquí con esto, pero simple y sencillamente la cirugía de elección es la cirugía endovascular. Podrá haber un artículo que diga que sea polémico y todo, que ellos han descubierto el agua tibia y todo, y le siguen diciendo que digan que es la cirugía abierta, que es el artículo que usted seguramente leyó. Sí, pero la cirugía de elección para el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, voy a poner el apellido, es la cirugía endovascular, por múltiples razones, por muchísimas razones. Primero, es la mortalidad, se mueren mucho menos. Sí, se mueren menos. Sí es verdad que como un efecto colateral o como una situación no deseada, es que hay mayor número de complicaciones con la endovascular, ¿sí? Con la cirugía endovascular. Sin embargo, en términos generales, todavía se considera la cirugía de elección, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo malo? Para hacer una cirugía endovascular privadamente, o sea, un paciente que no tiene seguro privado, ni tampoco IES, ni tiene acceso al Ministerio de Salud, porque no quiere o por alguna otra razón, cuesta más o menos unos $60,000, ¿sí?
Solo la prótesis endovascular puede costar unos $35,000 si es una sencilla. Si es una compleja, la cirugía de los $60,000 se puede subir tranquilamente a unos $100,000. ¿Sí? Aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador. Porque en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, puede costar un poco menos el material. Lo que cuesta ya más es el personal. Lo que hace el personal, el talento humano. Entonces, sí es mucho más costosa. Pero ¿de qué se libra el paciente? De complicaciones abdominales, de cirugías grandes, extensas, de complicaciones con el intestino. Muchos pacientes que se mueren, no se mueren por sangrado, no se mueren durante la tracción, la separación de tejidos. Es tan difícil abordar que hay un ayudante que está atrás en el intestino, en la parte de atrás, o sea, separando todo lo que es intestino. Y muchas veces se producen desgarros del duodeno. Y los pacientes se mueren con infecciones brutales porque está puesta una prótesis y ya es bien difícil que se salven cuando se infecta. Se mueren bastantísimos en el postoperatorio con la cirugía abierta. También se mueren con la cirugía endovascular, desde luego. Pero el trauma abdominal es menor. La estancia en terapia intensiva es menor. En países donde no son tan caras las prótesis, sale más barato operar endovascular que abierta. Aquí obviamente en el país sale mucho más caro operar endovascular. ¿Estamos claros? Entonces, ¿alguna pregunta, doctores, con respecto a esto? No puede existir problemas renales cuando se hace el endovascular. Sí, es una de las razones por las cuales para algunos pacientes con insuficiencia renal se deja como segunda elección la cirugía endovascular y la primera elección para ellos sería la cirugía abierta. Porque en la cirugía endovascular se utilizan grandes cantidades de contraste, todo depende de la experiencia de grupo. Yo estuve trabajando en el hospital militar, trabajé cerca de 4 años allá y para que tengan una idea, cuando recién empezamos a hacer aorta abdominal allá por endovascular, nos demorábamos más o menos 6 horas de hacer una aorta, bastantísimo, es mucho. Y cuando yo ya salí, como ya teníamos experiencia y había un grupo de trabajo conformado, ya cada quien sabía lo que tiene que hacer, nos demorábamos 1 hora 80, digamos 1 hora 40 minutos, 2 horas también, ¿sí? Porque se hacía uno cada semana, uno cada 15 días. Pero era en el hospital militar, entonces tenían acceso a endoprótesis. Y había un especialista que vino estudiando temas de la aorta, que era el líder del equipo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, obviamente, depende de eso, ¿no? Si usted se demora menos, ocupa menos contraste. Y se puede dar el lujo de hacer, incluso en pacientes que están con falla renal, cirugías endovasculares. Con mucha precaución, obviamente. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra pregunta? ¿No? Ya, doctores. No, ¿me Entonces, escucha? sí, Ali, diga. Sí, hola, Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, usted hablaba sobre aneurismas infrarrenales, ¿verdad? Ya, Sí. pero digo, si existen también aneurismas suprarrenales, ¿cómo se trataría en ese momento? Es muchísimo más complejo lo de las suprarrenales porque acuérdense que está el tronco celíaco, la mesentérica superior. Entonces, es muchísimo más complejo. Las prótesis son realmente más difíciles de colocar, las endoprótesis, y se puede hacer, pero siempre y cuando el equipo que lo haga tenga mucha experiencia y haya dinero de por medio porque es caro. Sí, pero también lo puede hacer abierta. Normalmente cuando es de la aorta abdominal, lo hacemos los cirujanos vasculares, pero si ya involucra la aorta torácica, se trabaja entre cirujanos de tórax y cirujanos vasculares. A veces hay aneurismas solo de la aorta torácica y solo hacen los cardiotorácicos. Pero también hacen algunos hemodinamistas, ese tipo de cirugías. Cuando es de aorta torácica no hay que dudar. Si es que es un aneurisma o una disección de la aorta torácica, el tratamiento de elección con mucho más largo beneficio con respecto a de la aorta abdominal, es la cirugía endovascular, ¿sí? Digamos que de 100 pacientes con cirugía abierta de 100 pacientes se morían 80 en el pasado. 80 de 100, imagínense. Con la cirugía endovascular se mueren 10, 5. ¿Sí? Listo, doctor. Entonces nos vemos el próximo día
lunes. Que les vaya muy bien. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Chao, Doc.